Mitos y dioses primigenios. Desde los albores de la humanidad, los mitos han servido como herramientas esenciales para comprender el mundo, la vida y las fuerzas invisibles que rodean a las personas. Estos relatos, profundamente entrelazados con las primeras civilizaciones, ayudaron a las sociedades primitivas a estructurar su existencia, ofreciendo explicaciones sobre la creación del universo, los fenómenos naturales, el origen de los seres humanos y la interacción entre lo divino y lo terrenal. A través de los mitos, las culturas no solo hallaban consuelo frente a lo desconocido, sino que también transmitían valores, normas y explicaciones sobre el orden cósmico. Mitos en la comprensión del mundo. Los mitos surgieron como narrativas que permitían a los primeros seres humanos encontrar sentido en un mundo en gran medida incomprensible. Relatos sobre dioses y héroes ayudaban a explicar el ciclo de la vida y la muerte, los fenómenos naturales, como el día y la noche o las estaciones, y los misterios de la creación. Estas historias formaban la base del conocimiento cultural y espiritual, actuando como una forma colectiva de memoria y tradición. Los mitos ofrecían respuestas a preguntas fundamentales sobre el lugar del ser humano en el cosmos. Por ejemplo, ¿cómo surgió el universo? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? En el intento de responder a estas preguntas, las primeras civilizaciones desarrollaron panteones divinos y narrativas que tejían lo sobrenatural con lo cotidiano. Estos mitos proporcionaron una estructura clara que gobernaba las prácticas religiosas, las costumbres sociales y la forma en que las sociedades veían su entorno. Los primeros panteones y narrativas divinas. Las primeras civilizaciones, mesopotámica, egipcia, griega y más tarde romana, estructuraron sus creencias en torno a complejos panteones de dioses y diosas, cada uno con responsabilidades específicas que regían aspectos de la naturaleza, la vida humana y la muerte. En Mesopotamia, los dioses sumerios, como Anu, dios del cielo, y Enlil, dios del viento, gobernaban sobre los elementos naturales, mientras que Inanna, la diosa del amor y la guerra, tenía un papel en la fertilidad y el conflicto. En Egipto, figuras como Ra, dios del sol, Osiris, dios de la resurrección y la muerte, e Isis, diosa de la magia y la maternidad, dominaban el panteón. Mientras tanto, en la antigua Grecia, Zeus, Hera, Atenea y Apolo, entre muchos otros, formaban parte de un vasto panteón cuyas acciones afectaban todos los aspectos de la vida. Cada una de estas culturas politeístas utilizó mitos de creación para explicar el origen del universo y de los seres humanos. En Mesopotamia, el Enuma Elis relata la batalla entre Marduk y Tiamat, una historia que simboliza la lucha entre el caos y el orden. En Egipto, la cosmogonía hermopolitana describe cómo el dios Atum emergió de las aguas primordiales del caos para crear el universo. En la mitología griega, el mito de Gaia y Urano explica cómo los primeros seres cósmicos dieron lugar a los titanes y dioses que moldearon el mundo. Estas historias reflejan no solo preocupación por el orden cósmico y el lugar del ser humano en él, sino también una comprensión de la vida como un ciclo constante de creación y destrucción. Los dioses no solo eran creadores y guardianes del cosmos, sino también figuras de poder cuyas emociones y deseos afectaban el destino de la humanidad. La adoración de múltiples deidades. La transición hacia la adoración de múltiples dioses fue un fenómeno clave en el desarrollo de las primeras civilizaciones. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, también lo hicieron sus sistemas religiosos, en lugar de centrarse en una sola deidad, como en los primeros cultos monoteístas o animistas. Estas culturas comenzaron a venerar panteones enteros. Cada dios o diosa tenía un dominio específico: la fertilidad, la guerra, el mar, el amor, la muerte. Este sistema permitía a las civilizaciones explicar mejor las múltiples facetas de la vida y la naturaleza, mientras proporcionaba un marco organizativo para los rituales y las prácticas religiosas. El politeísmo ofrecía flexibilidad y diversidad en las creencias, permitiendo a las personas conectar con diferentes deidades según sus necesidades o deseos. Este sistema de múltiples dioses también permitió la creación de complejas mitologías que incluían relaciones intrincadas entre las deidades, desde alianzas y matrimonios hasta conflictos y traiciones. Los panteones reflejaban la complejidad de la experiencia humana, con dioses que eran tan temperamentales, emotivos y conflictivos como los humanos mismos. Deidades no binarias.
Uno de los aspectos más interesantes de estos primeros sistemas politeístas es cómo deidades o figuras mitológicas desafiaban las normas rígidas de género y sexualidad que a menudo se asocian con el mundo moderno. En la antigua cultura egipcia, el dios Atum es un ejemplo significativo de una deidad no binaria. Atum era considerado el creador del universo, y se decía que era a la vez masculino y femenino, capaz de autoengendrar. Esta fluidez de género resuena con las interpretaciones contemporáneas de género no binario, sugiriendo que las primeras sociedades tenían una comprensión más flexible y diversa de la identidad de género. Otras figuras mitológicas en diversas culturas también presentan características andróginas o inclusivas. En la mitología mesopotámica, la diosa Inanna desafía las normas de género al tomar el papel tanto de una diosa del amor y la fertilidad como de una figura guerrera. En algunos relatos, Inanna también cambia de género en ciertos contextos rituales, lo que subraya su fluidez de identidad. En la mitología griega, el dios Dionisio es una figura que desafía las normas de género y sexualidad. Como dios del vino, la fertilidad y el éxtasis, Dionisio a menudo se asociaba con la liberación de las normas sociales y sexuales. Además, el mito de Tiresias, un vidente que vivió tanto como hombre como mujer, es un ejemplo claro de cómo la mitología griega exploraba la diversidad de género. Estas representaciones mitológicas de dioses y figuras no conformistas en términos de género y sexualidad sugieren que las primeras culturas politeístas no necesariamente compartían las mismas restricciones y normativas rígidas que vemos en la era moderna. La espiritualidad y la adoración a lo divino ofrecían un espacio para que la ambigüedad y la fluidez de género fueran parte integral de la vida religiosa y cultural. Conclusión. El desarrollo de los mitos y la adoración a dioses primigenios en las primeras civilizaciones no solo fue una respuesta a la necesidad humana de comprender el mundo, sino también una expresión de la diversidad de la experiencia humana en todas sus formas. Los panteones mesopotámicos, egipcios, griegos y romanos reflejan un mundo en el que lo divino y lo humano se entrelazan de manera compleja y multifacética. Las narrativas que surgieron de estas culturas no solo proporcionan una visión profunda del universo y la creación, sino que también abren la puerta a interpretaciones más inclusivas sobre el género y la sexualidad. Al examinar estas mitologías, podemos apreciar cómo las figuras andróginas o no binarias, como Atum o Dionisio, representaban una comprensión más fluida de la identidad. En última instancia, los mitos y dioses primigenios no solo moldearon el mundo antiguo, sino que continúan ofreciendo lecciones valiosas sobre diversidad, inclusión y la complejidad de la experiencia humana en todas sus dimensiones.